Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Soledad Villalba y en esta oportunidad vamos a hacer una breve introducción respecto al sistema urinario, el cual, como pueden ver en la diapositiva, está conformado por los riñones, que son dos órganos pares, los uréteres, la vejiga y la uretra. En términos generales, vamos a decir que el sistema urinario cumple con diversas funciones que son de suma importancia para el cuerpo humano, para el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Y entre esas funciones vamos a citar la capacidad de poder filtrar el plasma de la sangre a través de los riñones y formar la orina. Este es un proceso fisiológico que permite que el cuerpo humano sea capaz de poder eliminar aquellas sustancias que sean tóxicas para nuestro cuerpo y por otro lado mantener el balance hídrico de nuestro cuerpo también. Otras de las funciones de los riñones es poder regular el metabolismo o la excreción de ciertos electrolitos y de manera conjunta tiene una función endocrina, ya que los riñones son capaces también de secretar la eritropoyetina. Como pueden ver en esta imagen, si nosotros hacemos un corte sagital de este órgano, vamos a ver que su arquitectura histológica está conformada por tres partes esenciales. Y antes de comenzar a hablar de la histología, vamos a decir que los riñones son órganos pares, ¿sí? Que tienen aproximadamente 10 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, ¿sí? Este es un órgano que tiene la forma de habichuela, presenta un hilio, ¿sí? En esta zona central, que es el lugar por donde ingresa la arteria renal y salen ramas de las venas renales. El riñón, histológicamente hablando, presenta una cápsula que, como todos saben, las cápsulas generalmente están conformadas por tejido conectivo de tipo denso. Hacia el interior, por debajo de esa cápsula, encontramos una zona que se denomina corteza, donde ya vamos a ver se encuentran los glomérulos renales, ¿sí? Y más hacia la zona central y acercándonos al hilio se encuentra la médula, ¿sí? Una zona más clara. En esta imagen podemos ver los preparados con los que contamos en la cátedra, con diferentes aumentos. Fíjense que podemos observar esta cápsula de tejido conectivo denso con mayor aumento. Y cuando nos adentramos hacia la profundidad de este órgano que es bastante sólido, no es un órgano hueco, podemos ver estos elementos que son bien basófilos, que son los glomérulos renales, ¿sí? Y ya más hacia el centro vamos a encontrar la médula. El riñón, ¿sí? Está compuesto por aproximadamente cada uno de nuestros riñones por alrededor de 1 a 2 millones de unos túbulos uriníferos, ¿sí? Se denominan así, y cada túbulo está constituido por una nefrona, ¿sí? Acá es importante que presten atención. Cada nefrona, a su vez, está compuesta por un corpúsculo renal y por un sistema de túbulos de conducción. El corpúsculo renal, a su vez, posee un glomérulo y una cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman, a su vez, presenta una hoja visceral que se encuentra en íntimo contacto con el glomérulo, que es esta imagen que vemos acá en rojo, y una hoja parietal. La hoja visceral con la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que son epitelio plano simple, conforman este espacio blanco que se observa aquí, que se denomina espacio urinario, que es el espacio a donde va a parar el primer ultrafiltrado glomerular. Como ustedes saben, a partir de la teoría, el glomérulo, sí, es como un manojo o un ovillo de capilares sanguíneos, que a través de la filtración van a secretar o van a liberar el primer filtrado hacia este espacio urinario. Se conforma también un polo vascular, que es el polo por donde ingresan los vasos sanguíneos, y un polo urinario, que es el polo donde comienza a acumularse este primer filtrado. Luego tenemos un sistema de túbulos de conducción
que van formados. A partir de esta cápsula de Bowman vamos a encontrar el túbulo proximal, contorneado proximal, el tubo recto proximal, ¿sí? Su porción recta. Luego tenemos la rama descendente y ascendente de la asa de Henle, las cuales se continúan con el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. Finalmente van a desembocar en lo que se denomina túbulo colector, de manera tal que la nefrona, ¿sí?, más este túbulo colector, es lo que da lugar a ese túbulo urinífero que nombrábamos inicialmente. Histológicamente hablando, nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar o de identificar, ¿sí?, ser capaces de poder identificar en los preparados cada una de estas estructuras. ¿Y en qué nos vamos a basar? En que el glomérulo posee este ovillo de capilares, la cápsula de Bowman que dan lugar a este espacio urinario, y luego los distintos túbulos o las porciones de los diferentes túbulos de conducción van a tener una luz, si hacemos un corte, con epitelios que son diferenciados, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen, lo que vamos a observar en el microscopio nos va a permitir a nosotros identificar cada una de estas porciones de los túbulos de conducción. Pero además de esto, ustedes tienen que saber que la nefrona se dispone desde la corteza hacia la médula del riñón, de manera tal que si nosotros trazamos una línea imaginaria a este nivel, ¿sí?, podemos decir que vamos a encontrar en la zona de la corteza, ¿qué porciones? Vamos a encontrar el corpúsculo renal con su glomérulo y cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal y recto proximal y el túbulo distal, mientras que en la médula, ¿sí?, desde esta línea imaginaria para abajo, vamos a encontrar asa de Henle y túbulo colector. Ahora vamos a ver qué diferencias en los epitelios vamos a encontrar en estas diferentes porciones del sistema de conducción para que sean capaces de identificarlos. Fíjense, dijimos que vamos a encontrar en corteza el corpúsculo renal y túbulo proximal y túbulo distal. El túbulo proximal va a presentar una luz, ¿sí?, con un epitelio cúbico simple, fíjense, que presenta a su vez ribete en cepillo, ¿sí? Y vamos a observar también que presenta un núcleo, el cual suele ubicarse hacia la zona central de estas células o más bien hacia la zona basal. La presencia de este ribete en cepillo también permite que la luz se vea más bien estrellada. En el caso del asa de Henle, vamos a ver que el epitelio es de tipo plano simple, ¿sí?, con un núcleo, fíjense, bastante ovalado. Presenta microvellosidades cortas e irregulares, pero vemos una luz más bien definida. Entonces hasta aquí tenemos diferencias entre la posición, túbulo proximal lo vamos a buscar en corteza, mientras que asa de Henle lo vamos a buscar en médula, y además el epitelio es bastante diferente. Con respecto al túbulo distal, que sí está presente en corteza, junto con túbulo proximal, también presenta un epitelio cúbico simple, ¿sí? Pero en este caso el núcleo se ubica más hacia la zona apical de estas células, ¿sí? Y si bien presenta microvellosidades, la luz es más bien definida, ¿sí? No es una luz en forma estrellada. Entonces nos vamos a valer de esta diferencia para poder diferenciar túbulo proximal y túbulo distal, no solo en las diferencias respecto a las luces, sino también en lo que respecta a la ubicación del núcleo. Túbulo distal, entonces dijimos el núcleo viene hacia la zona apical. Respecto del túbulo colector, lo vamos a encontrar en médula, junto con asa de Henle, pero en este caso su epitelio es de tipo cúbico acilíndrico simple, ¿sí? Y los límites celulares están bien definidos. Fíjense que además presenta una luz bastante mayor. En esta imagen vamos a presentarles a ustedes cómo se verían los preparados, ¿sí? Fíjense, acá estamos en corteza, esto representa cómo se observa el glomérulo del corpúsculo renal, este ovillo de capilares, con el espacio urinario, fíjense este espacio blanco que rodea el glomérulo, el polo vascular, el polo urinario, la hoja
visceral de la cápsula de Bowman y la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Y acá, fíjense, mostramos cómo se vería un túbulo proximal que dijimos que presentaba una luz más bien estrellada con núcleos hacia la zona central o basal de estas células, ¿sí? Fíjense que todos los túbulos proximales que mostramos tienen esta característica, el núcleo más bien hacia la zona basal. Mientras que en el caso del túbulo distal, que también presenta epitelio cúbico simple, en este caso la luz es más bien definida y los núcleos están ubicados hacia la zona central, ¿sí? Acá tenemos otra imagen donde también podemos ver túbulos distales, ¿sí? Con el núcleo más hacia la zona apical. En esta imagen mostramos cómo se observan en la realidad los preparados con los que contamos en la cátedra, con la presencia de los glomérulos, que son como estas estructuras que parecerían inicialmente ser como pequeñas flores que vemos en la zona de la corteza, ¿sí? Y hacia la médula ya vemos más estas estructuras que son diferentes cortes del túbulo colector y del asa de Henle presentes en la médula. Con mayor aumento, si nos enfocamos en la zona de la corteza, vamos a poder poner en evidencia lo que yo les decía, estas estructuras o elementos que son los glomérulos renales, partes del corpúsculo, ¿se acuerdan? Y también habíamos dicho que dentro del corpúsculo teníamos la cápsula de Bowman con su polo vascular, su polo urinario y este espacio, que es el espacio urinario que se encuentra rodeando a esta zona, que es donde se da la filtración glomerular. Se conforma una barrera, que vamos a hablar un poquito más adelante en esta charla, que da lugar al primer ultrafiltrado para finalmente llegar a cabo la formación de la orina. En esta imagen les mostramos con mayor aumento cómo se observa el glomérulo en la zona de la corteza, con este espacio urinario, el polo urinario, el polo vascular. Y fíjense que en rojo vamos a encontrar los túbulos proximales. Fíjense, este se ve muy bien claramente, la luz del túbulo, ¿sí? Y la presencia de estos núcleos, dijimos, más bien ubicados hacia la zona basal. Mientras que en el caso del túbulo distal, si bien la luz es más definida, los núcleos se encuentran más hacia la zona apical. Fíjense acá la diferencia en la ubicación de los núcleos en estas células cúbicas que están conformando el epitelio de estos túbulos. Dijimos que íbamos a hablar también un poquito acerca de la barrera de filtración glomerular. El riñón, dijimos, lleva a cabo la formación de la orina. Para ello, tiene estos túbulos uriníferos que están conformados por la nefrona y el túbulo colector. Dentro de la nefrona encontrábamos a su vez el corpúsculo renal, ¿sí? Con este ovillo o manojo de capilares sanguíneos que traen la circulación sanguínea hacia el interior. Por afuera tenemos la hoja visceral de la cápsula de Bowman y la hoja parietal, ambas un epitelio plano simple. Y el polo urinario con este espacio urinario que es donde se va a volcar este primer ultrafiltrado. Para que se lleve a cabo la filtración a nivel glomerular, si nosotros hacemos un corte transversal de estos capilares sanguíneos, les mostramos acá a continuación cómo se vería esta estructura, ¿sí? Y desde la luz hacia afuera, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una barrera conformada por 3 capas. La primera son estos capilares sanguíneos, este endotelio de estos capilares, que es un epitelio plano, ¿sí? Simple, conformado por capilares de tipo fenestrados, ¿sí? Presentan estas fenestraciones que son como capilares discontinuados, ¿sí? Es decir, que presentan una primera barrera de filtración a partir de la cual se permite el paso de todos los componentes de la sangre menos de las células sanguíneas, ¿sí? Las células van a quedar en el interior del capilar, mientras que los demás componentes van a atravesar estas fenestraciones o poros, ¿sí? Luego vamos a encontrarnos con esta segunda capa, que es la lámina basal, que a su vez
presenta tres porciones, una lámina rara interna, una lámina rara externa, que es la última, y en el medio una lámina densa, ¿sí? Tanto la lámina rara interna como la externa poseen cargas negativas que van a impedir el pasaje de proteínas grandes, y esto es a través de la carga que poseen las proteínas. Las proteínas van a estar cargadas negativamente y la lámina rara interna y externa tienen moléculas también cargadas negativamente que van a repeler a estas proteínas impidiendo su paso. Por último, nos vamos a encontrar con la última capa, que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que fíjense que presenta estas células llamadas podocitos que emiten prolongaciones que son como dedos, ¿sí? Que son los pedicelos. Estas prolongaciones lo que hacen es también impedir el pasaje de proteínas de tamaño mediano, ¿sí? Es decir, que hay una triple capa conformada por los capilares, el endotelio de los capilares discontinuados, más la lámina basal con sus tres capas, más la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que van a impedir el pasaje de ciertas moléculas o células, como son las proteínas y las células de la sangre, a través de el tamaño y la carga. Esto hace que al polo urinario y a este espacio urinario solo pasen algunos componentes del plasma sanguíneo. Bien, y ya yéndonos a médula, vamos a ver también que dijimos vamos a encontrar no solo al túbulo colector con este epitelio cúbico, fíjense, casi todas las estructuras que vemos acá son epitelio cúbico o cilíndrico que corresponde al túbulo colector. Y luego vamos a encontrar asa de Henle, como esta que vemos acá, ¿sí? Que presenta epitelio plano simple con un núcleo bien ovalado, esta estructura que les muestro acá, ¿sí? Esas son las dos estructuras o elementos que tienen que ser capaces de reconocer en médula. Finalmente les dejamos el QR también de lo que respecta a riñón para que puedan trabajar en la microscopía virtual e intentar también encontrar los diferentes elementos, tanto de corteza como de médula. Bien, y vamos a pasar ahora a vejiga. Vejiga es un órgano de reserva, ¿sí? Es el reservorio de la orina que se ha formado en el riñón, con lo cual es un órgano hueco que va a presentar diferentes capas desde el interior de la luz hacia afuera. Vamos a decir que encontramos una mucosa que presenta un epitelio de tipo polimorfo, ¿sí? También recibe el nombre de epitelio urinario o epitelio de transición. ¿Se acuerdan en el trabajo práctico epitelial? Es un epitelio que va a variar el número de capas en función de si esta vejiga está conteniendo orina en su interior o no, ¿sí? Si no contiene orina, va a presentar mayor número de capas, y si posee orina en su interior, se va a encontrar más contraído y va a presentar menos número de capas, ¿sí? Estas capas celulares se van a apoyar sobre una lámina propia, ¿sí? Esto constituye la mucosa, epitelio más lámina propia, y luego nos vamos a encontrar con la capa muscular, ¿sí? Que se encuentra dispuesta en tres capas entremezcladas, ¿sí? Y finalmente, en algunas porciones vamos a encontrar serosa y en otras adventicia. Recordemos que la serosa está conformada por tejido conectivo laxo más un mesotelio, que es epitelio plano simple, mientras que la adventicia solo está compuesta por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, ¿sí? Bien, en esta imagen vamos a ver cómo son los preparados que tenemos en la cátedra. Fíjense, esta es la luz, ambos en distintos aumentos, ¿sí? Y acá tenemos, en primer lugar, lo que sería, el epitelio de transición, polimorfo, urotelio, ¿sí? Las diferentes capas musculares y finalmente, en este caso, vemos una porción de serosa,
¿sí? Este tejido conectivo laxo rodeado por epitelio plano simple, que es el mesotelio, ¿sí? Recuerden que las capas musculares que van a presentar van a ser longitudinal interna, circular externa y longitudinal externa, ¿sí? Es decir, que las disposiciones son longitudinal, circular y longitudinal nuevamente, hasta encontrarnos con serosa o adventicia, dependiendo de la zona de la vejiga que estemos observando. Esto es con mayor aumento, fíjense que se ve claramente más teñido de basófilo la zona del urotelio o este epitelio polimorfo, las diferentes capas musculares y finalmente la serosa. Vejiga, al igual que uréter, son preparados relativamente fáciles de identificar y de poder observar. Con respecto al urotelio, simplemente decirles que está formado por 6 a 8 capas. Su aspecto se va a modificar, como ya dijimos, de acuerdo al estado de contracción de este órgano, dependiendo si se encuentra conteniendo orina o no. Entonces, estas células, sobre todo las superficiales, suelen llamarse células globosas o células en paraguas, ya que son capaces de adaptarse de manera variable dependiendo de si este órgano está conteniendo o no orina, ¿sí? Estas células que conforman el urotelio son alrededor de 6 o 8 capas que, como yo les decía, van a variar. Algunas son cúbicas, otras son cilíndricas, pero por encima siempre vamos a encontrar esta única capa de células poliédricas o células globosas que van a cambiar su forma dependiendo de cómo se encuentre este órgano, ¿sí? Entonces, repetimos, el urotelio de la mucosa de la vejiga son 6 a 8 capas de células cúbicas a cilíndricas y la última capa está compuesta por estas células en paragua o globosas que son las que van a variar en función del contenido de la vejiga. Finalmente encontramos la serosa, fíjense, hasta que venimos con las capas musculares, serosa que es ni más ni menos que este tejido conectivo laxo rodeado bien claramente por este mesotelio. Les dejamos también los QR para que sean capaces de identificar las diferentes estructuras en una vejiga contraída y en una vejiga también distendida, ¿sí? La idea es que ustedes ingresen con los QR y puedan poner en evidencia cada uno de los elementos que fuimos hablando. Finalmente, con respecto a uréter es el órgano que tiene la capacidad de transportar, ¿sí?, la orina hacia la vejiga, con lo cual también presenta una luz y va a mostrar desde esa luz hacia el exterior diferentes capas. Histológicamente vamos a encontrar una mucosa, ¿sí?, que se continúa con una muscular, fíjense, bastante importante, longitudinal interna, circular y longitudinal externa, y en este caso hablamos de adventicia. Ya vamos a ver en los preparados que la adventicia que presenta uréter es bastante importante. Este es el preparado con el que contamos en la cátedra. Fíjense que uréter presenta desde la luz hacia afuera, dijimos, un urotelio, que es ni más ni menos que el mismo que va a presentar vejiga, ¿sí? Este epitelio polimorfo, este epitelio que tiene la capacidad de variar la cantidad de capas en función de cómo está el órgano. Y a su vez se apoya este epitelio polimorfo de transición sobre una lámina propia con invaginaciones, por eso es esta forma estrellada que presenta uréter, que se rodea, fíjense, bien evidentes y de color o bien acidófilas, perdón, las capas musculares que dijimos longitudinal interna, circular y longitudinal externa, que van a ayudar con este músculo liso al movimiento de la orina desde el riñón a la vejiga. Y finalmente esta adventicia tan importante que vemos acá, compuesta por tejido conectivo laxo. Otra imagen de cómo veríamos en mayor aumento el epitelio polimorfo de uréter. Fíjense los núcleos bien basófilos de este epitelio apoyados sobre esta lámina propia que presenta invaginaciones, ¿sí? Fíjense cómo se va invaginando
y conformando esta luz estrellada. Finalmente mostramos con mayor aumento adventicia, donde podemos ver nervios, vasos sanguíneos. Fíjense que acá se ve también una porción de el tejido muscular, la capa longitudinal externa en este caso sería, que está en íntimo contacto con la adventicia. Y para finalizar les dejamos también el QR de ureter para que puedan trabajar con microscopía virtual intentando identificar cada uno de estos elementos desde el interior hacia el exterior de este órgano. Bueno, espero haber sido clara y cualquier duda o inquietud que tengan saben que lo vamos a discutir luego en el trabajo práctico de laboratorio. Muchas gracias.